Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos instantes se están conectando en las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete. Saludamos en la señal de Dito TV o por Extreme TV Cable, nos siguen en Canal 15 y 709. Televisión Maravita Canal 30 en señal abierta. Escándalo TV nos sigue por Extreme TV Cable Canal 77 y también por Shopping TV Canal 126. Llegamos a Latinoamérica por la cadena española Hispasat. También en la provincia de Manabí nos retransmiten 15 operadoras, tanto en la zona norte como en la zona sur de la provincia de Manabí. Y Juve Digital nos transmite la señal por Cable Familia a través de Canal 109. A todos ustedes, saludos fraternos y cordiales. Queremos también saludar a nuestro directo invitado, el doctor Esteban Santos. Él es experto internacionalista. Muchísimas gracias por estar con nosotros y generar puntos de vista importantes alrededor de este tema sensible que es precisamente, no sé si llamarlo, esta amenaza norteamericana hacia Venezuela o un conflicto geopolítico que causa bastante tensión en América Latina y parte del mundo. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto. El gusto es todo mío, Pedro. Encantado y estoy a las órdenes. Gracias, mi querido doctor. En todo caso, hay un despliegue de una flota norteamericana de guerra hacia el Caribe. ¿Cómo podríamos calificarlo? ¿Como una especie de amenaza para invadir Venezuela? ¿O es una probable guerra declarada ante este país, hermano? ¿Cuál es su criterio, doctor? Bueno, que todo esto depende siempre uno a quién le pregunta, ¿no? Entonces, si preguntas a venezolanos en la diáspora, te van a decir que por fin puede haber una solución al enquistado del dictador que está en el poder en este momento en Venezuela. Si le preguntan al dictador, al señor Maduro, él te va a decir que se viene una agresión. Y yo, Pedro, me permito hacer una pregunta, a ver si es que estamos efectivamente cerca de lo que fue diciembre de 1989, ¿no? Cuando fue esta última invasión en la región en Latinoamérica, cuando el ejército de los Estados Unidos ingresaron a suelo panameño. O si es que estaríamos ante un nuevo caso de un Bahía de Cochinos de 1961 en la isla de Cuba. Entonces, ¿qué es lo que creo que hay que tomar nota? La primera, que Donald Trump ha dejado muy claro que Nicolás Maduro es un dictador y no solo eso, sino que él está en el poder gracias al crimen, a la delincuencia, al narcotráfico. Y se le ha declarado como el jefe, el líder del cartel de los soles, a lo que no solo Estados Unidos, sino muchos países de la región han acogido esa tesis, que para sorpresa de nadie, pues el narcotráfico ha peregrinado en las esferas políticas del poder venezolano. Entonces, países como el Ecuador, como Paraguay, pero en lo personal veo con especial atención los vecinos directos de Venezuela, Surinam, Trinidad y Tobago, que no solo reconocen al cartel de los soles, sino que se ponen a las órdenes del ejército norteamericano en caso de que quiera hacer estación en sus aguas territoriales. Entonces, claro, empieza a subir la retórica del conflicto, Venezuela va duro, pide ayuda a la comunidad internacional y la comunidad internacional, la verdad es que le dio la espalda, porque hay algunos países como Irán o sí, Rusia y China, las potencias, ¿no? Que están, como se dice en inglés, deeply concerned. Y no más, porque no hay un Vladimir Putin que esté dispuesto a darle armas ni prestarle dinero, peor aún un Xi. Tienen sus propios problemas, el uno con Ucrania, el otro con todo lo que tiene que ver con la guerra arancelaria y comercial, y no están ahí para respaldar a Maduro. Por último, Irán, que recibió recién un ataque dirigido por los Estados Unidos contra sus infraestructuras militares y nucleares. Entonces, ¿quién le quedó? En la región el ALBA. ¿Y quiénes están en el ALBA? Bolivia con un pie afuera porque ya se vienen elecciones y se viene un cambio de gobierno y le queda la isla de Cuba y la dictadura de Nicaragua. O sea, no tiene ningún respaldo frente a esta crisis que se está viviendo o esta tensión y posible amenaza. Pero le vuelvo a insistir con la pregunta, desde su criterio, punto de vista, ¿es una probable invasión o una amenaza de invasión o una guerra declarada? ¿Cómo podríamos Entonces, calificarla escogiendo estos dos términos? sí, sí, tomo nota. Y por eso, tal vez, Pedro, termino el comentario diciendo, regreso a ver en la región.
El único presidente que ha dicho que esto sería una guerra, que esto sería inaceptable y que abiertamente se puso del lado de Maduro es el presidente de Colombia, Petro. Pero a mí me llama la atención el ver cómo hay un presidente que es el único que abiertamente, insisto, ha apoyado en Sudamérica al señor Maduro, pero que sus propios militares le recuerdan de qué lado deberíamos estar. Entonces, el argumento final que yo daría, Pedro, es que estamos muy lejos de cualquier agresión o de cualquier guerra o de cualquier intervención, el calificativo que le quieran dar. ¿Y por qué creo que estamos tan lejos? Regreso a lo que fue el 89 en Panamá. En ese momento, en un país de 17.000 kilómetros cuadrados, 75.000, perdón, 75.000 kilómetros cuadrados es lo que tiene Panamá. Fueron desplegadas 27.000 tropas. En este momento se habla que hay alrededor de unas 4.500 tropas en las aguas internacionales colindando con Venezuela. En un país que es 12 veces más grande, que tiene 913.000 kilómetros cuadrados. Entonces yo le veo muy alejado. ¿Qué es lo que sí ha pasado? Es que se ha subido la tónica, la eruptiva del conflicto. Ahora ofrezco una recompensa mayor por la que se dio por Osama Bin Laden. 50 millones de dólares y otros 25 para Padrino López, el ministro de Defensa, y otros 25 más para Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo. Entonces, aquí concluyo diciéndote que habría en mi criterio lo que se conoce en teoría de juegos o de negociación como un juego de suma cero. O sea, o suma la presión de tal forma que podamos tener el momento Alepo, les llamo yo, que fue cuando la dictadura del señor Bashar al-Assad en Siria empezó a desmembrarse y en cuestión de semanas cayó, o tendríamos una suerte de un reinvento de Che Guevara, porque ahora sí tendría el señor Maduro una razón para, comillas, unificar a su país y tener este enemigo en conjunto, pues, el imperio norteamericano, y con ese relato peregrinarse y enquistarse en el poder. O sea, ¿usted descarta que existiría esa posibilidad de invasión hacia Venezuela? Más bien sería una especie de amenaza y está jugando la otra carta de la entrega de recompensa que pudiera hacer algún efecto. Esta pregunta literalmente se le hizo a la portavoz norteamericana, la señora Caroline Leavitt, y ella respondió diciendo que los Estados Unidos utilizarían toda la fuerza y todo lo que ellos consideren necesario en aras de defender lo que creen es la tesis del presidente Trump. Ahora, a la luz de estos argumentos que a mí en lo personal me convencen, el número de tropas, cómo ha sido el pasado y sobre todo un Donald Trump que no quiere guerras, ha dicho que él está aquí para resolverlas, que va a resolver la guerra de Ucrania con Rusia en 24 horas, dijo, ya vamos 10 meses, o que lo que realmente está buscando, y no es menor y no es un chiste, es el Premio Nobel de la Paz. Entonces, sí, yo creo que, Pedro, estamos escalando en una retórica, pero en mi criterio estamos muy lejos de realmente estar considerando una agresión. Porque si hubieran querido, por ejemplo, con lo que hicieron con el mítico general iraní, el señor Qasem Soleimani, date una idea el nivel de precisión. Mandaron un misil a un auto que se encontraba en movimiento y ahí lo mataron. Si quisieran realmente matar o eliminar, pues separar a alguno de estos líderes del chavismo, creo que ya lo hubieran hecho. Entonces, ¿en qué se va a desencadenar todo esto? Nada más ante una simple retórica o ante una amenaza y con la presencia de embarcaciones de guerra en el Caribe, más allá de las intenciones serias que tengan los Estados Unidos, ¿no?, de invadir Venezuela. Bueno, para muchos una palabra, petróleo. Entonces, usted recuerde que tiene un conflicto en la región del Esequibo, que son 2/3 partes de Surinam. ¿Por qué Venezuela no ha hecho nada al respecto? Si Surinam es un país ínfimo, chiquitito, que tiene un ejército que no llegan a los 5.000 hombres. Venezuela, bien o mal, es el ejército 50 en el planeta, ¿no? Y en su momento fue uno de los mejores armados de toda la región. ¿Por qué no lo ha hecho? Tal vez otra vez, Pedro, veamos la data. ¿Quiénes son las únicas dos empresas que explotan el petróleo en el Esequibo? La bandera, la una de China y la otra de los Estados Unidos. ¿Por qué? Concluyo con esto también, si es que realmente Donald Trump quisiera intervenir militarmente en Venezuela, ¿cómo se explica que se le haya dado otra vez la concesión a la licencia a la Chevron de seguir explotando en aguas venezolanas? Entonces, por eso es que insisto que en mi criterio en este momento estamos muy alejados y lo que se está buscando es, por un lado, tener una eruptiva al interior de Venezuela y por otra, dejarle muy claro las reglas del juego, ¿no? Y en este juego, ¿qué irá a pasar? ¿Se mantendrá entonces en el poder Nicolás Maduro? Bueno, aquí hay que ver a la región,
porque hay una región dividida, hay una región en donde hay países como el Ecuador, como, insisto, Surinam, Trinidad y Tobago, como Paraguay, que abiertamente respaldan el que el señor Maduro salga del poder. Hay otros países que son un poco más cautos, pero estar del lado de Maduro hoy por hoy es la cosa más tóxica que pueda haber. El hecho es que yo creo que el señor Trump tiene una política muy clara y es esta del America First. Entonces, creo que nos podemos estar olvidando de que cualquier circunstancia que tenga que ver con los derechos humanos o con una ayuda al multilateralismo en el cual él no cree, nada de eso. Esto es intereses puros y duros. Entonces, el mover, el presentar este ejercicio de fuerza tiene un mensaje. El que el señor Marco Rubio venga esta semana a Quito tiene un mensaje muy claro. En esta lógica de alianzas, entonces lo que se está buscando es claramente qué se va a hacer con respecto a la migración irregular, que es lo que le interesa, y en la cooperación en materia de seguridad. Punto. Esta lucha contra las drogas que ha dicho Trump es el principal cáncer que está entrando a los Estados Unidos. Así es que por ahí van un poco Claro, los doctor, alineamientos, pero claro, con Trump nunca se termina de saber, ¿no? claro, pero ante las pretensiones de querer invadir Venezuela, ¿no cree que también hay un freno precisamente porque tiene limitaciones o no tiene apertura constitucionales para poder invadir los Estados Unidos Venezuela? De hecho, sí las tiene, porque sí puede hacer, hay esta interpretación de que puede hacer estos ataques, comillas, quirúrgicos. Por eso hablo de lo que fue el ataque en Teherán con el señor Qasem Soleimani, o lo que acaba de pasar en este momento con toda la infraestructura nuclear iraní. Eso no pasó por el Congreso, que tuvo muchísimos detractores, pero el hecho es que otra vez, como decimos los abogados, a las pruebas me remito. ¿Qué ha pasado con los misiles que se lanzan periódicamente a los Houthis en Yemen? Y podemos hablar de la misma forma en ataques en muchos países de esa región. Así es que, si bien en un estado de guerra tiene que pasar por el Congreso, eso no quiere decir que el presidente no tiene esta autoridad, a decir de Trump, como ya lo acabo de decir, para tener este tipo de ataques, comillas, quirúrgicos. Ya, ¿y cuánto pesará esa recompensa que está ofreciendo los Estados Unidos para que probablemente lo entreguen o conspiren internamente en Venezuela y entreguen a Nicolás Maduro? Bueno, eso es la apuesta, ¿no? Y por eso es que, si usted se fija, hay un Maduro que cada vez está más paranoico. Hoy día está prohibido volar un dron en cualquier parte de Venezuela. Hoy día hay un Es que Maduro la que traición está sale... jugando al Pepo. ¿Perdón? La traición está jugando al Pepo. ¿A quién no mira una jugosa cantidad de 50 millones de dólares? Claro. Y peor si son gente cercana que no tenga tantos beneficios o beneficios medianos con esta Un, dictadura militar en Venezuela. un militar en Venezuela en este momento, de acuerdo al salario estatal, no llega a ganar $20 al mes. Esa es la realidad a septiembre del 2025. Entonces, claro, uno dice, ¿y cómo andan en autos de último modelo o cómo están tan bien comidos con semejante sueldo? Y Son del entonces la Estado. respuesta está bien clara, ¿no? De dónde están sacando para redondearse. Pero claro, la paranoia y el miedo en Maduro no es menor. Por eso es que él ahora sí se piensa 70 veces antes de salir del país, está enquistado en Venezuela y él lo ha dicho públicamente, que él está seguro que existen traidores, perdón, adentro de las propias filas del chavismo. Entonces, en esa medida lo que, insisto, ¿no? Estamos jugando a este juego, en inglés se le dice chicken, al de la gallina, ¿no? ¿Quién es el que primero que se puede doblar? Y por eso es que mi conclusión está en o se logra esta suerte de especie de momento Alepo, o por el contrario, podemos estar hablando de un reinvento de Che Guevara y ahí sí este señor se pueda quedar como lo que fue Fidel Castro en Cuba y que muera en su pijama de seda a avanzada edad. Claro, vamos a ver quién cederá. Ahora, hay otra circunstancia que es precisamente el argumento para invadir Venezuela, y es que supuestamente Nicolás Maduro lidera el cartel de los soles. ¿Esto es un mito o una realidad? Mira, creo que hay que estar muy claros y por qué siquiera el nombre de Cártel de los Soles, porque literalmente son las banderas de los militares con el escudo venezolano. Venezuela hoy día es un país que vive su cúpula gracias a todo el crimen transnacional. Sorpresa de nadie,
el saber que el tráfico de personas, el tráfico de minerales y evidentemente todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene el beneplácito expreso por parte del régimen venezolano. Por eso te decía que si un militar no gana, no llega a ver $20 en todo un mes, ¿de qué vive? Y está claro que de estas cuotas, lamentablemente, de todo lo que opera con el crimen transnacional. Entonces, yo siempre concluyo con esta idea. ¿Cómo puede ser posible que si los criminales operan de manera transnacional y coordinada, que los estados no podamos hacer lo propio, que las democracias no hagamos lo propio? Y por eso lo importante de que yo veo visitas como esta de Rubio, para ya poner el dedo en la llaga, para reconocer que el Ecuador necesita cooperación y ayuda militar en este tema de la inseguridad que ya nos explotó en la cara. Y en esa medida, ver qué países de la región realmente están dispuestos a hacer un frente común a este hecho. Y este miércoles estará en nuestro país el secretario norteamericano Rubio, precisamente para afianzar estas alianzas permanentes o coordinaciones entre Estados Unidos y Ecuador. ¿Y existen las pruebas suficientes de que existe el cartel de los soles y que en efecto está liderado por Venezuela, por Nicolás Maduro? ¿Hay pruebas contundentes que tienen los Estados Unidos? Hay pruebas contundentes, claras, de todo el narcotráfico que opera y que ha corrompido lamentablemente las más altas esferas del chavismo. Hay un grupo, y yo creo que muy reducido, que justamente tienen el argumento, como el expresidente Correa o estos amigos, entre ellos del Grupo de Puebla, que dicen que esta es la excusa para invadir, que repito, en mi criterio estamos muy lejos de ese escenario. Y el tema es que si no llega a pasar un golpe de efecto, lo único que va a pasar es que se va a envalentonar y se va a enquistar aún más en el poder. Pruebas del cártel de los soles, lamentablemente hay muchas. Pruebas de la corrupción dentro de Venezuela, lamentablemente hay muchas. Y pruebas de cómo el régimen se sostiene gracias a este crimen organizado, con mucha pena, y esto ya son cifras de Naciones Unidas, también sobra. Y uno de los primeros golpes que se pueden percibir o sentir sería acaso que ya empezó a soltar presos políticos Nicolás Maduro. Y no solo eso, sino que él mismo reconoce que eran presos políticos. Y aparte de esto, fíjese en cómo, por ejemplo, Pedro, en regiones como Zulua, ya se escaparon algunos. Y uno dice, a ver, aquí empiezo a ver con pinzas, ¿no? Porque ¿quién controla las cárceles? Y si se le empiezan a escapar, ¿se le escaparon realmente o esto fue en contubernio con los militares? Y si los militares los dejaron libres, tal vez es porque precisamente sienten que no van a tener una retaliación o que no hay alguien que les pueda prohibir que eso se dé. Entonces ahí uno empieza a leer entre líneas y dice, estamos ante el comienzo de una fractura o el comienzo de una proveedume de un sistema que ha probado ser efectivo, lamentablemente por su crueldad, por su unidad, pero que lo que está buscando esta comunidad internacional en este momento ya con Trump al mando es esa fractura que pueda permitir el inicio de un cambio en Venezuela. Y el haber leído esa proclama de Cipriano Castro, evocando a la renuncia y la liberación de presos, ¿se puede pensar que hay un objetivo oculto de Maduro? Mire, es que vuelvo para mí a los pilares, ¿no? ¿Qué está tratando de hacer Maduro? ¿Está tratando de congratularse con quién? ¿De dónde vienen estas acciones desesperadas? Supuestamente sabe expresamente dónde está María Corina Machado, pero a ella no se le acerca. Hay un presidente que no puede salir de su país porque literalmente tiene el miedo a ser arrestado en cualquier parte de la frontera. Y hay un presidente que se dice presidente, que por eso insisto, yo creo que hay que decir las cosas por su nombre, Maduro es un dictador, y que está en el poder única y exclusivamente gracias a la presión y la cohesión y el reparto, ¿no? Dentro del Estado. A unos datos realmente lamentables. El 90% ya de los venezolanos son pobres. Y entonces uno dice cómo en estadística del país que más reservas, uno de los más ricos de toda América Latina, termina teniendo unos indicadores peores que los de Haití o países que están en guerra. Eso es lo que está en juego. La diáspora todavía sigue muy presente y hoy Maduro también está utilizando a estos lamentablemente, ¿no? A los migrantes venezolanos como herramienta de guerra. No los quiere recibir de regreso a su país. Y eso creo que es algo de lo que se va a conversar aquí con el secretario Rubio y el anuncio que dio la canciller de recibir pues a nacionales de terceros países que se encuentran esperando una situación de refugio en los Estados Unidos. Y ante la situación, ¿cómo se encuentra actualmente? ¿Cree que Maduro se sienta acorralado y estaría pensando en abandonar el poder? Por eso esta antelación de leer esta proclama de Cipriano Castro.
Mire, vuelvo a ver declaraciones, ¿no? La del ex candidato presidencial de la oposición, el señor Henry Capriles, que es el primer opositor a que se dé cualquier tipo de intervención de los Estados Unidos. Y entonces uno dice, hey, la oposición tampoco está unida en este tema. Hay unos que llaman a la unidad, todos dicen unidad, pero otros que dicen es el momento de levantarse, es el momento de recuperar el país. Y otros que piden prudencia, prudencia qué, o que no se dé ningún paso adicional. Entonces este tipo de proclamas lo que hacen es, para mí, alejar las posturas o alejar sobre todo cualquier tipo de esperanza a que se dé una negociación, si bien negociación un poco al desespero, un poco contra la pared, que es lo que está intentando hacer el ejército norteamericano al mando de Trump, ¿no? De lo contrario, no va a pasar más de una suerte de barabuconada. A Trump se le dice este acrónimo en inglés de taco, Trump always chickens out, de que al final se retira, y si es que esto llega a ser así, sería en mi criterio terrible, porque lo único que lograríamos es tener a un Maduro envalentonado y más enquistado que nunca en el poder. Claro, se sentiría que él tuvo el poder en este conflicto. ¿Qué sucederá si cae Maduro? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hacer que los problemas de democracia se resuelvan con más democracia? El problema es que en Venezuela no existe tal cosa como un sistema democrático. Y entonces empiezan las especulaciones de cómo hacer para que los venezolanos puedan volver a recuperar a su país. Yo creo que hay talento, hay líderes, hay toda una historia que le permitiría a Venezuela volver a tener las riendas de un desarrollo. En este momento, lo he dicho varias veces, para mí hay un cáncer que está enquistado, y entonces esto no creo que va a poder salir de otra forma, porque ellos no van a salir por las buenas, porque Naciones Unidas no va a hacer nada, porque el multilateralismo como lo conocemos ha cambiado para siempre. Y si no son a través de una acción unilateral como esta que propone los Estados Unidos en contubernio y en apoyo de sus socios, veo muy difícil que se llegue a dar cualquier tipo de cambio de status quo en ese país. O sea, tiene que ser una situación con presión, con Sin violencia duda. para poder recuperar Presión militar, una Venezuela. negociación en extremis, negociar, y ahorita que estén jugando al dilema del prisionero. Usted entregue mi información, usted sálvese, y a cambio pues yo le dejo incluso hasta disfrutar de lo mal habido. Pero si es que no hay una negociación, si no empieza a fraccionarse el ejército venezolano como tal, claro, lo que se teme siempre es esto, ¿no? Las vidas humanas que se puedan perder, y lo que es aún igual peor, el que siga este sistema enquistado. Ya van 25 años en el poder y contando. O sea, que se descarta hasta ahora, este momento, que pasaría lo que sucedió en su momento con Panamá, Irak, Libia, salvo que Donald Trump o los Estados Unidos decida lo contrario, decida reforzar las embarcaciones o las flotas en el Caribe, entre otras alianzas. Por eso insisto, Pedro, si es que ellos hubieran querido actuar, ya lo hubieran hecho. Ya hubieran hecho un ataque como el que hicieron con Soleimani en Irán. Ya lo hubieran hecho como han hecho con los Houthis. Ahora, el tema es qué es lo que están tratando de mostrar con esta fuerza, ¿no? Con esta demostración de poder. Porque submarinos nucleares y barcazas que puedan llevar misiles, eso no se utiliza contra las lanchas rápidas que están transportando droga, ¿no? Eso es un ejercicio de poder en contra de Maduro, y él está tratando de responder como puede, ¿no? Diciendo que va a tener más de 4.5 millones de milicianos, y con beneficio inventario esos números. Si es que las elecciones que él dice que ganó y nunca presentó una sola acta, dijo que ganó con 3,5 millones de votos. Bueno, ¿de dónde va a sacar 1 millón más de milicianos disque que van a estar en su causa? Entonces, todavía creo que hay tela por cortar. Creo que la visita de Rubio es muy importante para esto, para aclarar un poco más cuáles son las intenciones, y sobre todo ver cómo queda el mapa geopolítico en la región. De ser real de que Maduro lidera el cartel de los soles, podríamos pensar que intencionalmente contaminó a nuestra región, que incluye también a nuestro país, con todos estos hechos de violencia o de narcodelincuencia. Es que no es ninguna sorpresa, Pedro, que las disidencias de las FARC operan libremente en Venezuela. No es ninguna sorpresa ver que hay cárteles mexicanos que operan justamente en esa región. Y repito, el nombre Cártel de los Soles lo único que hace es alusión a los militares que están a cargo de toda esa operación en Venezuela. Ellos sí están logrando trabajar de manera concomitante y de manera coordinada en el ámbito internacional, a diferencia de muchos de los estados que seguimos intentando ver la fórmula de cooperar. Entonces, no logro entender cómo seguimos teniendo estas preguntas
pregunta si el Ecuador debería o no debería abrirse a una cooperación en materia militar. Déjalo clarísimo, Venezuela vive hoy día gracias a una cúpula que se sostiene en el poder por toda esta criminalidad, que no le permite al país y sigue socavado en la angustia y en las penurias, porque hay un gobierno corrupto, corrompido por este tráfico transnacional de sustancias ilícitas que le ha dado el suficiente oxígeno para que ellos, la cúpula, puedan mantenerse en el poder. Y ahora hay un hegemón, el ejército de los Estados Unidos, que tiene unas órdenes de intentar detener esto. Y digo intentar porque todavía no se sabe cuál va a ser la siguiente fase. Ya, voy a hacer la pregunta de otra manera. Pensemos en que Maduro, en efecto, como usted lo sostiene y como dice que existen las pruebas en los Estados Unidos, que lidera el cartel de los soles, intencionalmente está moviendo los hilos de este poder oscuro para que desestabilice al país y hoy tengamos el recrudecimiento de actos violentos en diferentes zonas o regiones del país. No, entiendo, Pedro, la pregunta. Tal vez abono más con datos para ver si así logro transmitirlo. La revista Forbes ha publicado nuevamente, que lo hace año a año, de dónde vienen las fortunas más grandes de la humanidad. Hoy por hoy la primera industria en el planeta sigue siendo las armas. 2 están las transnacionales. 3 están los recursos no renovables, gas, petróleo. Y la 4ª industria que más mueve dinero es el narcotráfico y que está lamentablemente enquistado en países como Colombia, como México y por supuesto en este caso Venezuela, porque hay países muy menores como el Ecuador que seguimos siendo de tránsito, pero que ya nos ha explotado este tema en la cara. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si es que es la 4ª industria que más mueve dinero en el mundo y es una industria ilegal, entonces son datos estimados. Ese es suficiente dinero para corromper a todos, para corromper a agentes de aduana, militares, policías, jueces, fiscales, políticos. Y si a esto tenemos un país que ve que esa es una buena forma de poder desestabilizar, entiendo perfectamente la pregunta, evidentemente vemos todos los problemas que se da en frontera, en Rumichaca, lo que está pasando, la violencia política en Colombia, eso no se lo puede dejar de lado. Y las entrañas pues que logra tener el entramado en varios países de la región es indudable. Claro, hice esa pregunta intencionalmente porque la siguiente pregunta es concomitante con la última pregunta que hice. Ahora, si cae Maduro, se neutraliza el cartel de los soles, ¿bajaría la violencia en el Ecuador? No, depende, porque se firmó la paz en Colombia y las disidencias de las FARC dejaron sus armas, pero eso no quiere decir que el crimen transnacional no está ahí. Llegaron nuevos operadores a coger esa cuota. Entonces yo creo que la solución es mucho más compleja que esto. Yo no puedo negociar con un alias Fito o con un Diosdado Cabello, estoy de acuerdo con eso. Para eso se requiere fuerza, un Estado e instituciones sólidas. Pero, ¿qué vamos a hacer con los cientos de miles de nuevas generaciones de jóvenes que no ven ninguna otra salida a la pobreza que no sea este dinero, comillas, fácil? Entonces, si es que esto no viene de la mano de un programa muy serio de reinserción, de paz, o nuevas oportunidades de educación, yo creo que lamentablemente estaríamos ante una crónica de muerte anunciada de lo que la región nos ha explicado ya la historia varias veces de lo que dentro de lo que ha sido nuestra región. En el Ecuador, para no irnos muy lejos, lo que está pasando en la zona frontera, en la zona costera, no puede ser más claro que si bien lo digo hasta la saciedad, se necesita de un control migratorio más fuerte, sí, de cooperación militar, absolutamente, pero eso no basta. Si es que no hay salidas serias a la pobreza, al subdesarrollo, pues seguiremos, como decía el expresidente Cardoso de Brasil, mientras ustedes sigan poniendo las narices, pues nosotros seguiremos poniendo los muertos, le decía al primer mundo. Doctor Esteban Santos, usted ha sido muy amable por compartir sus importantes opiniones en este espacio que nos permite también orientar a la ciudadanía, a los ecuatorianos. Muy amable. Por favor, estoy siempre a las órdenes. Un saludo. Gracias. Un abrazo para usted.